Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre Colombia y en el mundo. Y hoy 360 empezará mostrándole a ustedes, aparte de un documental que nos dice cuánto cuesta la guerra en Colombia. El equipo de investigación de nuestro programa aliado Testigo Directo realizó una polémica investigación que demuestra cuánto invierte el Estado colombiano en la guerra contra las FARC, cuánto gasta el terrorismo y cómo afecta todo esto el desarrollo del país. Y en nuestro segundo tema de la noche, el bloque largo, será un debate acerca del nuevo esquema de basuras en Bogotá, que dicen resultó una completa improvisación en la capital. Bogotá amaneció. Los operadores privados y el alcalde Gustavo Petro inició, por supuesto, su esquema de recolección en medio de grandes críticas por no tener un plan claro y volver a recoger basuras en volqueta. 360 grados con el ojo puesto en el nuevo modelo de basuras en Bogotá. No se vayan, ya regresamos de inmediato en segundos con este especial. Hoy en 360 grados empezaremos hablando justamente de cuánto se invierte de la guerra en Colombia, mirando aparte de un documental realizado por nuestro programa aliado Testigo Directo. Los invito a ver este tema puntual de cuánto cuesta la guerra en Colombia. Choques entre grupos ilegales y el ejército y la policía, secuestro, desplazamiento, atentados a la infraestructura, víctimas de mina, muertes. ¿Cuánto cuesta la guerra en Colombia? Teniente Ismael Mauricio Gómez Paredes, caído en combate. Soldado Jorge Rodríguez, caído en combate. Soldado José Ricardo López Galeano, caído en combate. Son ellos apenas algunos de los 5.400 soldados que han caído en este conflicto armado que se vive en Colombia. Pero la cifra va mucho más allá. Entre el 2002 y la fecha, 17.000 soldados han resultado heridos. 8.000 de ellos son víctimas de minas antipersona. Este es el real costo de la guerra en Colombia. El único servidor público que en el momento de su posición jura entregar la vida por el compromiso de ese deber funcional es el miembro de la fuerza pública. Este año el gasto en defensa y seguridad de los colombianos cuesta 23.490.000 millones de pesos. El presupuesto que para el Contralor Delegado en Defensa, Javier Lastra, es considerable, pero necesario si usted y yo queremos vivir medianamente en paz. ¿Cuántas personas secuestraban antes, hace 4 o 5 años? ¿Y cuántas personas se secuestran hoy? ¿Cuántas tomas guerrilleras a poblaciones había antes? ¿Y cuántas hay ahora? Y ya puede uno hacer comparativos de si estos recursos y estas inversiones que estamos haciendo los colombianos tienen sentido o no. Nuestro país se convierte en América Latina en la tercera nación que más invierte en defensa y seguridad, después de México y Brasil. Con justificación, uno de los años pico fue el 2010, cuando se registraron 1.200 combates en territorio nacional. El año pasado fueron 454 contactos armados por iniciativa de la fuerza pública. Esta es la reflexión económica del costo de guerra por parte de uno de los generales que combatió la guerrilla con buenos resultados. ¿Qué necesitan ustedes para ganar la guerra? Como si yo les dijera, dame $1 millón y la ganamos. ¿Y los desplazados? ¿Y la restitución de tierras? ¿Y la inseguridad en las ciudades? ¿Y los reinsertados? ¿Y la parapolítica? ¿Y la narcopolítica? Todo eso es el conflicto. Datos de la Corporación Nuevo Arcoiris indican que un soldado al día cuesta 800.000 pesos y 3 millones de pesos estando en operaciones. Ahí hemos encontrado otro campamento y nos hemos topado con 2 artefactos explosivos. Pero hay que garantizar que la culebra de 3 cabezas, guerrilla, bacrín y delincuencia común, no hagan de las suyas. Por eso el ejército tiene 50 brigadas y 100 batallones con presencia en sitios críticos. Entre guerrilleros. El siguiente comentario
es del excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, el general Héctor Fabio Velasco. La guerra es muy costosa, desafortunadamente. Y si nosotros estuviéramos en paz, no necesitaríamos tener un ejército como el que tenemos, ¿sí? Un ejército de profesionales con un número tan alto que es costoso. El conflicto armado en Colombia se recalienta. El año pasado ocurrieron en Colombia 794 acciones de grupos armados ilegales. Solo el departamento del Cauca registró 125 hechos violentos. Tendremos que estar mejor, es lo único que le digo, porque no me gusta lo que veo. Tener bien dotada a la tropa, con uniformes, alimentación, armamento, munición, transporte, alojamiento, equipos de comunicación y sueldo cuesta. El ejército este año representa 7.3 billones de pesos. La proporción entre guerrilleros y soldados es de 10 soldados por cada guerrillero. ¿Por qué? No es porque va a combatir uno 10 contra uno. Es para poder tener la disponibilidad de atacar o neutralizar su acción en diferentes frentes. Aquí toca aclarar los palos. No, pero... Para pelear se necesita un contrincante y la subversión también gasta en los suyos. Compra ilegal de armas, uniformes, munición. Así lo indica una investigación hecha por Alejo Vargas, miembro de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina. Esa cifra para el caso de los movimientos guerrilleros nos daba algo del estilo de cerca de $1 millón día. Según cifras de reparación, por cada combatiente que cae en campo de batalla, se pagan algo así como 22 millones de pesos. Pero como reza el dicho popular, la vida no tiene precio. Ahora, si se continúa por la línea del costo humano, ¿Tu ropa dónde está, Steven? la historia del país es incalculable el valor por secuestro, extorsión, boleteo, desplazamiento de colombianos. Arriba, arriba. Como reparación colectiva es mucho más. Las cifras de Álvaro Villarraga, miembro de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, indican que es poco lo que hay para pagar a las víctimas por el posconflicto. Que a veces lo pierden todo y quedan cocinando en la calle. Y aún estamos gastando mucho más en guerra y en factores de violencia o prevención de violencia que en lo que es propio del posconflicto al que se aspiraría, que son atención de víctimas y reconstrucción, que para este año son superiores a los 6 billones de pesos. Ya no más guerra, ya no más minas. A esta gente, digámosle, que no a la guerra. En esta sumatoria de cuentas de la guerra está el ataque a la infraestructura. Torres de energía, oleoductos, puentes que se convierten en objetivos de la subversión, que ponen a pagar a las aseguradoras. Esto sí que cuesta, según la Asociación Colombiana de Ingenieros y Electricistas ASIE. Los atentados a los oleoductos pueden estar costando su reparación en una zona, por ejemplo, como Caño Limón, Coveñas, entre 100 y 200 millones de pesos. Ahora, en el caso de las torres, como hay que llevar la nueva torre, asegurar la zona, hacer el desminado del sitio donde se ha producido la voladura, se puede considerar que cada torre puede estar costando en promedio 200 millones de pesos. Sumémosles más ceros a esta cuenta. En promedio, entre 2.000 y 5.000 millones de pesos paga el gobierno en recompensas a quienes denuncien o ayuden a la captura de cabecillas de la guerrilla. Y son no menos de 10 de la FARC, otro tanto del ELN,
BACRIM y narcotráfico. Daniel Mejía, del Centro de Estudios Económicos de la Universidad de los Andes, indica que si no tuviéramos esos costos y gastos de la guerra en Colombia, seríamos una pequeña potencia de Sudamérica. Colombia, sin ese nivel de violencia, podría tener los niveles de desarrollo que tiene Chile o que alcanzó México hasta cuando le empezó el problema del narcotráfico. Costos de guerra. Esa frase suena fuerte para desarrollar empresas y atraer inversión. Por ello, grandes industrias no escatiman en pagar el impuesto al patrimonio para reclamar seguridad. Este año los empresarios pagarán 7 billones de pesos y esperan que la consolidación de la seguridad democrática no se pinche. Países que no tienen esta problemática pueden dedicar esos recursos a educación, a salud, a infraestructura. Entonces, uno lo que le está restando es recursos al aparato productivo y al Estado como tal y dedicarlos a este tema de conflicto. Eso tiene un peso en la competitividad. Capacitar las fuerzas especiales FUDRA, Omega, Jungla, para capturar o dar de baja a Cabecillas Cuesta. Para la operación contra alias Cuchillo, emplearon 19 helicópteros, 3 aviones plataforma, 200 comandos. La operación que dio de baja a Mono Jojoy costó $450.000. Sumémosle la de Cano, Reyes y otros. Fácilmente en una toma, de las llamadas tomas guerrilleras, esos combates, ¿cierto? Eso podrían dispararse fácilmente 100.000 o más proyectiles. Según un balance militar, Colombia tiene 2 submarinos, 4 fragatas, 210 helicópteros y los 105 aviones de combate. Entonces, muchos de estos alcaldes, reunidos entre ellos Alexander Martínez, quien viene de una zona roja del país, se preguntan, ¿por qué no han acabado con 8.000 guerrilleros de las FARC, 2.000 del ELN y otros más de las BACRIM? Mientras no exista inversión social, pues desafortunadamente, en el momento que retiren pronto las tropas como tal o efectivos, digamos, de la policía, pues muy seguramente se vuelvan a presentar estos inconvenientes. Hasta aquí en esta cuenta no se ha incluido el costo de la lucha contra el narcotráfico, hoy madre financiera del terrorismo, y en la que se lucha en conjunto con Estados Unidos a través del Plan Colombia, que cuesta $300 millones al año. Antes se venía golpeando la expresión no le hace cosquillas a los narcotraficantes. Tierra para cultivar coca es lo que hay en Colombia. Mientras que cuando les cogen un laboratorio y se los destruyen y les quitan 2 o 3 toneladas de cocaína, eso sí les pega durísimo. Bueno, aquí terminamos esta suma de los costos de la guerra en Colombia. Ahora multiplique esas cifras por más de 40 años que llevamos en conflicto armado. ¡Qué gran total! Y lo que nos falta si se quiere ganar la guerra por las armas. ¿Justifica que un país como Colombia se desangre financiera y humanamente así? Imagínese en un mundo donde solo hayan juguetes. Y pensar que hasta hace algunos años él era el encargado de visitar varios colegios en el departamento del Meta. Donde no haya gente mala ni armas por ningún lugar. Y reclutar como reces al matadero vidas inocentes y niños a los que sus mentes y espíritus llenaba con ideas de revolución. Y su idioma no es la guerra. Y es amor por nuestra tierra, démosle buenos principios del respeto y del valor. No más niños en cuarteles, ni a las líneas de combate, que la única... Freddy es un poeta desmovilizado de las FARC. Esto es una poesía, más bien. Quien entendió que la vida valía más que una bala y no justificaba seguir llevando gente a una guerra costosa, no solo por el dinero, sino por el daño moral, social y físico. La guerra es dura. La guerra es dura. Y yo pienso que
es tal vez el peor de los inventos que creó el ser humano. Las FARC no era lo que esperaba el poeta, ni tampoco Óscar, un exmiembro de las autodefensas que perdió su infancia cuando fue alejado a la fuerza de su familia. Llegaron una noche y dijeron que un miembro de la familia tenía que participar en la causa. Estaba mi hermana que tenía 15 años y yo que tenía 13. Y pues lógico que mi mamá pues ella se inclinó más por mí. Sin importar que tuviera 13 años, lo subieron en una camioneta. Luego de 4 horas de recorrido, lo dejaron junto con más jóvenes en una vereda. Les dieron la orden de formar y la bienvenida a su nueva vida. ¡Listo a la izquierda! O sea, ellos nunca se fijaron en la edad ni nada, sino que yo cumpliera. Los juguetes y los cuadernos fueron reemplazados por la verborrea socialista. Entonces es necesario recurrir a la expresión en Colombia está algo que está tomar las armas. Los fusiles y las granadas que hacían sonar en el Magdalena Medio. En una toma guerrillera la guerrilla nos mató una hermana. Entonces por ese lado se me metieron, me hicieron sentir como ese rencor hacia la guerrilla. O sea, donde lo veía era con toda. Los guerrilleros y bandas delincuenciales viven de un rencor infundado para el que no escatiman en gastos. Es reclutar a la fuerza, ponerle precio a la cabeza de alguien y cumplir su objetivo, sin importar cuántas armas se necesiten comprar. En ese tiempo decían que un fusil AK-47 podía llegar en el mercado negro, podía llegar hasta en 2 millones de pesos. Más los uniformes y eso siempre se iban por ahí unos 3 millones. Además de los uniformes, el armamento, la comida, un cambuche y una hamaca, estos combatientes reciben una bonificación por permanecer tanto tiempo frente al cañón. La bonificación llegaba cada 2 meses, cada 3 meses, a veces llegaba mensual. Es según cómo estuvieran las finanzas. Mientras que Óscar recibía 600.000 pesos en las autodefensas de vez en cuando. Esos 600.000 pesos pues no era mucho. Freddy, en las FARC, recibía cerca de 300.000 pesos mensuales por destacarse en los trabajos asignados. Sí tenía un apoyo mínimo, pero apoyo. Apoyo mínimo que pasa a ser nulo y este guerrillero deserta. Historias como esta se han repetido. Karina, alias Rojas, alias Cafir, Piraván, René, Felipe, son solamente algunos. El proceso de reintegración colombiano es un proceso que es financiado en un 97% por el Estado. Según Alejandro Eder, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, desde el año 2003 hasta hoy van 54.366 desmovilizados a los que el gobierno les paga. En total, el máximo valor que puede recibir un desmovilizado mensualmente es de 480.000 pesos. Papá Estado asume el costo, porque el rótulo de exguerrillero, expara o exbaquín lo cobra la sociedad que le niega trabajo a ellos. Es terrible porque uno siempre está el rechazo. De pronto porque van a desconfiar, no, pero yo cómo le voy a dar trabajo a una persona de esto o esto. Mandar a la cárcel a un insurgente que se desmoviliza saldría más costoso. Un reo cuesta 12 millones de pesos al año. Te van a ayudar con 160.000 pesos si vas a estudiar. Te ayuda la Agencia Colombiana para la Reintegración con otros 160 si tú asistes a los talleres y otros 160 si estás capacitándote en el SENA. Pues yo tengo conocimiento de que pues, la labor social lo llevan de pronto a todo diferente. Es decir que por parte de la Agencia Colombiana de Reintegración, él estaría recibiendo 320.000 pesos mensuales. Eso es un apoyo a la reintegración, que quede bien claro, no es un sueldo. Un programa implementado por el Estado, quien paga por reconstruir sus vidas. Obviamente, a cada quien le toca diferente. Láser y CTs.
me da el 75%. Y yo tengo que pagar el 25% por medio de un crédito con la universidad. Si quieren ir a la universidad, nosotros hemos trabajado con muchas universidades para el tema de becas o para costos reducidos. Supongamos que Esther estudió 20 meses durante los 2 años que exigía su carrera. Si mensualmente le llegaban 360.000 pesos, al recibir su título profesional, el Estado ya le había dado 7.200.000 pesos aproximadamente. Sí, es cierto que es preferible tener un compatriota apuntando con un marcador en el tablero de un aula que estar disparando balas en medio de la nada. Pero, ¿se ha preguntado usted cuánto le cuesta esto al Estado? En promedio, el costo de un desmovilizado al año, el costo directo que tiene esta agencia es de 5 millones de pesos por persona por año. Ahí les digo, y eso es cada año y el proceso dura en promedio 6 años. O sea que en promedio invertimos 30 millones de pesos por desmovilizado. Sin duda alguna la guerra en Colombia cuesta, pero deténgase a pensar por un segundo. Si un desmovilizado no estuviera en un proceso de reintegración, solo habría 2 opciones: combatirlos hasta la muerte y seguir con una guerra absurda, o meter a todas estas personas en la cárcel y elevar estas cifras a las que tanto les damos vueltas. Y ese fue realmente nuestro documental, El costo de la guerra, que valió la pena verlo, mirarlo en la perspectiva de lo que significa para Colombia todo el tema de la guerra contra el narcotráfico, por supuesto, y contra la guerrilla de las FARC. Y ahora vamos a hacer una pausa porque al regreso entraremos a hablar del tema más puntual de la agenda política en Colombia, que es lo que tiene que ver con las basuras, basuras en Bogotá. Ya volvemos. Bueno, ahora llegó el turno de hablar de las basuras en Bogotá. Para esto le doy la bienvenida a la concejal Angélica Lozano, concejal Orlando Parada, a Ricardo Galán y a José Gabriel Fonseca. Vemos las imágenes, creo que las imágenes hablan más que cualquier palabra, que cualquier declaración que pueda uno dar. Bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo vio el tema de las basuras, el nuevo modelo, esquema de basuras del alcalde Gustavo Petro, Basuras Cero? ¿Cómo lo vio el día de hoy? Bueno, fue un día con trauma, fue un día de transición, fue un día complejo. Por mi casa, Aseo Capital no pasó ayer. Yo les tengo que pagar el servicio, pero no fueron, de modo que hoy empezamos el día con basura acumulada. A pesar de eso, el distrito pudo reaccionar. Por supuesto que hay que hacer un montón de ajustes, pero empezamos y tenemos que hacer control los que estamos en el consejo y los ciudadanos. Ojalá hablemos esta noche de lo que nos toca hacer en la casa cada uno para ayudar. Bueno, importante. Concejal, ¿usted cómo le fue? Es fatal, terrible esta improvisación en esta administración del alcalde Gustavo Petro, que sale a dejar en los ciudadanos y en la ciudad este basurero que está convirtiendo a Bogotá. Creo que darle una vuelta por la ciudad, yo vengo del sector de Chapinero, ver cómo las basuras están acumuladas, ver la manera como se están recogiendo de manera indebida, en unas condiciones que recuerdan una ciudad de hace 40 años. Volvimos atrás a las volquetas que están prohibidas para recoger basura. Además, en una falta de visión, porque podrán percibir que la mayoría de ciudadanos ya empiezan a vivir en apartamentos, y al vivir en apartamentos las basuras se recogen en tambores grandes, en estos recipientes que se colocan en los chus de basura de los apartamentos, los colocan a las afueras, y cuando el pobre recolector de basuras llega a subir semejante tambor, de esos que llevan tal vez 250 kilogramos piense usted en líquido, esos pobres sujetos no podían levantar a una altura de 3 metros que tiene los vehículos que estaban recogiendo las basuras. Cuando se hace recolección en un vehículo apropiado, la parte más alta no supera el metro. Esto es todo el procedimiento, realmente es todo el procedimiento. Ahora, ¿cómo lo vio usted, José Gabriel? Bienvenido. Pues es que, buenas noches, Hassan. Todos los cambios producen traumatismos, necesariamente. Yo me acuerdo que cuando fracasó la EDIS, que antes prestaba el servicio público de recolección de basura, y entraron los operadores privados,
pues estos duraron varios días con la ciudad llena de basuras, a pesar de que eran... ¿Varios días qué significa? ¿Que vamos a tener que ver este panorama cuántos? Yo creo que, digamos, hay que creerle la intención y la voluntad del alcalde. Digamos, lo de hoy fue una combinación, según explica el propio alcalde, de la falta del servicio. Los operadores dejaron de prestar el servicio antes del vencimiento de sus contratos. Y por otro lado, la imprevisión de la administración, porque puso a recoger las volquetas solo hasta las 6 de la mañana de hoy, cuando hubiera podido hacerlo desde las 12 de la noche de anoche. Entonces hubo una combinación de factores, eso causó un gran traumatismo, una inundación de basuras, pero confiamos en que el alcalde, como lo ha prometido, con el transcurso del tiempo vaya superando la situación y se normalice. Ricardo, bienvenido. ¿Usted qué dice? A mí no me parece que estamos exagerando. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ni la ciudad está tan sucia como lo muestran las imágenes, que por supuesto usan los planos para mostrar mucho dramatismo el tema. Ni tampoco fue un éxito la estrategia utilizada por el alcalde. Estoy de acuerdo con él cuando dice que se dejaron 6 horas sin recoger la basura. La alcaldía ha debido prever eso. Sobre todo si le habían dicho a los consorcios que después de las 12 de la noche no podían entrar a Doña Juana, pues para que iban a recoger una basura que no tenían para dónde llevar. No son solo 6 horas. El distrito reconoce retraso de 12 horas. 12 horas. Entonces me parece que es que se pagó la novatada, que se actuó con ingenuidad y le está dando la razón a quienes dicen que se improvisó. Pero no soy tan pesimista. El proceso al que hace referencia lo viví yo como reportero de Bogotá hace unos buenos años en el gobierno, en la alcaldía Andrés Pastrana, año 88. Y eso nos tomó 6 meses. 6 meses. Claro, porque el microrruteo, que es el secreto de esto, está en el microrruteo, que es los recorridos que tienen que hacer los carros para recoger la basura y sincronizar eso con la costumbre de la gente de sacar la basura a la calle. Una cosa que debió haber hecho el alcalde ayer, pero claro, es fácil decirlo hoy, es salir al radio o a la televisión y decir mañana por favor no saquen la basura. Pero era sencillo, y eso que le hubiéramos hecho caso. Y eso que el alcalde Pastrana no cometió, digamos, el craso error de borrar todo el mapa y creer que arrancaba de ceros. No, es que no arrancó de ceros. Pero él lo que arrancó fue cediendo un par de zonas, arrancó llamando a unos privados, pero manteniéndose. Pero sí arrancó de ceros, porque la figura del microrruteo no existía en la ES. La cantidad de carros necesarias por tonelada y número de hombres y tal, eso no existía. Hoy hay estudios que demuestran eso, hay rutas de microrruteo, la cantidad de basura que produce Bogotá está medida. Veamos declaraciones. Digamos que no es solo la información que hay disponible hoy. Veamos qué dijo el alcalde Gustavo Petro justamente frente a este tema. El parque transitorio que va a salir en este momento a las calles de la ciudad de Bogotá a recoger lo que, incumpliendo el contrato, dejaron desde anoche, desde el día de ayer, incluso en algunos puntos desde hace semanas, 617 puntos críticos, donde se acumularon más de 800 toneladas durante semanas. Estas son las declaraciones del alcalde Gustavo Petro. Mientras estamos haciendo el debate, nos están viendo, nos están escribiendo. Internamente me dice que acaban de llamar de la localidad de Suba, que está lleno de basuras. Aquí afuera, yo les contesto, aquí afuera del canal también está la basura. Y yo hablo en tema personal, en mi casa no han recogido la basura. La pregunta puntual es, muchos están apoyando al alcalde Gustavo Petro. Dicen, hay que darle un tiempo, no se puede esperar que en un día se resuelva la implementación de un tema tan complejo como este. Pero esto ya llevaba planificado un tiempo y las alarmas ya estaban prendidas. Frente al tema de las alarmas, lo que ha pasado hoy no es improvisación. Yo quiero dar algo de contexto por las llamadas y los televidentes. Bogotá está dividida para efectos del servicio de aseo en 6 zonas. Hoy funcionaron normalmente 2 de las 6. ¿Cuáles? Engativá y Fontibón, porque el contrato vence la próxima semana. Y Kennedy y Bosa, porque con ese contratista, Ciudad Limpia, ya se prorrogó. De modo que en el 37% de la ciudad fue normal el servicio. Normal quiere decir con mugre y con todo lo que tenemos que lograr controlar y superar.
En el 63% restante vino la novedad de la administración vía el acueducto con las volquetas transitoriamente. Los equipos comprados, compactadores de última tecnología, llegan en mayo. ¿Por qué? Porque eso no es ir a comprar motos disponibles en un almacén, llegan en mayo. Y los vehículos alquilados en la ciudad de Nueva York llegan la próxima semana. Además estamos en una coyuntura. Por Navidad, en esta temporada, la ciudad produce un 30% más de residuos. Entonces, es normal esa llamada de suba, normal no quiere decir que esté bien. Tenemos que afinar y ajustar la logística de la administración, que ya preparando ese plan B y C para acometer el servicio, tiene que garantizarnos a los ciudadanos el servicio. Los concejales estamos allá encima en el control del artículo y del parágrafo del contrato, pero el ciudadano tiene que tener el servicio. No solo son los concejales, mire, la Procuraduría vigilará el impacto ambiental por un nuevo esquema de aseo en Bogotá, y no puedo dejar de preguntarles también porque se acaba de pronunciar también, por lo menos el tema de la Procuraduría, en la sanción a Guillermo Asprilla, secretario de Gobierno. ¿Cómo ve usted esos puntos? Porque eso es bien interesante también en un hombre muy importante para la administración del alcalde Gustavo Petro y alguien que estuvo también inicialmente al frente del tema de basuras. Me parece que es un golpe político muy fuerte, que le siguen quitando al alcalde los alfiles y los amigos, que va a tener que ser muy inteligente en el reemplazo, porque tengo entendido que vienen proyectos muy delicados que tiene que sacar en el Consejo. Las relaciones con el Consejo no han sido buenas, las relaciones con los medios de comunicación evidentemente no son buenas, Pero no relaciones medios. La relación con la nación es buena, pareciera que es buena con Santos, pero un desastre con los demás, con Gina y un par de ministros y los superintendentes. Yo creo que va a tener que aprovechar las vacaciones de semana, de fin de año, para serenarse un poquito y volver a empezar. Ahora, los primeros años de los alcaldes no son fáciles. El primer año de un alcalde en realidad es el último año del anterior, porque el alcalde que llega con presupuesto aprobado, sin plan de desarrollo, sin una bancada y sin una idea de lo que es pasar de la oposición al gobierno. Eso es muy duro. Así que esperemos que el año entrante la cosa mejore. ¿Usted cree que el tiempo es el factor más importante o no es un factor de tiempo, es un factor de preparación? Es decir, ya ha pasado un año que se cumple ahora. Es cierto que le faltan todavía 3, pero uno no puede empezar a gobernar tampoco con temas tan puntuales dentro de un marco, vuelvo y repito, de lo que muchos cuestionan es improvisación. ¿Usted cree que el alcalde ha improvisado todo este año? Y hoy vimos el resultado, las alarmas prendidas, el tema puntual sobre la mesa y la basura está en la calle. Yo creo que, como dice el doctor Galán, el alcalde en este año, solo en agosto se aprobó el plan de desarrollo, que es, digamos, la concreción de su programa de gobierno. De agosto acá son 3 meses, entonces el alcalde en estos 3 meses está, al contrario, con lo de hoy, cumpliendo la promesa de campaña y el plan de desarrollo. Que eso implique, digamos, algo de improvisación, es cierto, eso está a la vista, pero el alcalde no está descubriendo el agua tibia. Este tema de basura cero en muchos países del mundo está en boga y lo están aplicando con éxito. El manejo de basuras actual, con relleno sanitario y toda esta cosa, es de la edad de piedra las basuras. En Europa, en Holanda, en Brasil, el tema de basura cero está aplicando. Usted lo que ve es que está tomando los riesgos que no ha querido tomar nadie más. Ahora, exactamente, es un alcalde que toma riesgos, él mismo ha dicho, les ha exigido a sus funcionarios que asuman riesgos, porque digamos que ese espíritu de dejar todo igual, pues es una cosa inconveniente al final de cuentas. No se trata de riesgos. Aquí lo que se trata es, primero, de un hombre que no es que esté ni loco ni que no tenga conocimiento de lo que hace. Al contrario, yo creo que en Gustavo Petro hay una presencia de una persona muy inteligente, que yo quiero que los televidentes se metan un poquito más en el problema que estamos trabajando hoy, del tema de las basuras, porque es que el tema de las basuras no es que se las recojan o no se las recojan hoy en la calle, se las recogerán mañana seguramente, esta misma noche. Y si hay una crisis en 3 días se tomará alguna decisión y el gobierno nacional intervendrá o intervendrá el procurador o el superintendente y eso lo vamos a resolver. Todo está vigilante. El tema es el fondo. El fondo es un discurso retardatario del alcalde.
El fondo es que, lo decía el doctor Ricardo Galán, decía, cuando estuvo el doctor Pastrana, hubo unos cambios en los temas de la recolección de basura. ¿Qué era lo que había? Había una empresa pública nefasta para los intereses de la ciudad, clientelizada, burocratizada, que se robaban prácticamente los recursos de la ciudad y los impuestos de los bogotanos. Y desde la administración del alcalde Pastrana se vio en la necesidad, Hassan, de empezar a llamar al particular a que colabore en la recolección de basuras. Y entonces vino Pastrana, luego vino el tema de Jaime Castro, que terminó al 100% el tema de que estuviera una empresa pública. ¿Qué no es lo que nos está proponiendo el alcalde? El alcalde está proponiendo algo que es ilegal, pero lo que él está proponiendo es abandonar el modelo donde estaban los particulares y ahora volver a colocar el renacimiento de la EDIS en una empresa pública. No, pero parece haber renunciado a eso, porque si le firmó prórroga Ciudad Limpia ya no va. Ojo con el discurso contradictorio del alcalde. Primero dijo que era que no se podía, que iba a cambiar los operadores, luego dijo que eran los mafiosos, luego dijo que eran unos bandidos sinvergüenzas, y después terminó pidiéndoles cacao para que le ayuden a recoger la basura. El alcalde va cuáles firman y cuáles no. El socialismo del siglo XXI. Hagamos la pausa y ya regresamos. Bogotá está en manos de ustedes. La alcaldía está en manos de ustedes. La posibilidad de un mejor futuro para todos y todas está en manos de ustedes. Así que, buen viento, buenas calles, buen trabajo y toda mi solidaridad con ustedes. La alcaldía está en manos de ustedes, dice. En eso tiene la razón. En eso tiene la razón el alcalde. Bueno, yo quiero... Si ellos recogen la basura, al hombre le va bien. Si no, va a tener muchísimos problemas. Hoy ya están hablando de los temas de siempre, revocatorias y muchas cosas, y les voy a preguntar más adelante por ese tema. Bueno, yo quiero arrancar. Aquí el alcalde tiene un estilo de comunicación difícil, complicado. Él mismo se crea problemas y llevamos varios meses escuchando cosas y noticias. Ya, reposados, calmados. Se mantiene en Bogotá el esquema de áreas de servicio exclusivo, es decir, mantener Bogotá dividida en pedacitos para el servicio que vía licitación se le asignan a privados, a empresas como las que conocemos. ¿Cuál es la novedad? Que la CRA es la entidad nacional que establece las tarifas cada 5 años, pues la última la expidió en 2005, está retrasada 2 años y dijo, a mí me lo dijo la directora de la CRA, que en noviembre próximo expide el nuevo esquema tarifario. Primero, si no hay un nuevo esquema tarifario que se ajuste a las realidades y al mandato de la Corte Constitucional, es decir, que vía tarifa lo que usted y yo pagamos vaya a cubrir el servicio de los recicladores, no se puede implementar la licitación. Bogotá está en este momento en una transición. Los operadores con los que se están renovando los contratos van a prestar el servicio tal vez 1 año o año y medio, mientras la CRA pide el nuevo esquema y se adelanta una licitación vigente muchos años, de modo que no hay que tenerle pánico, no es una nueva EDIS. Seguirán las empresas que se ganen las concesiones vía licitación y tal vez una empresa privada que opere un área de servicio exclusivo. Y lástima que no lo vea igual, porque ojalá sea eso. La verdad, ojalá Angélica tenga la razón. Porque sí, el alcalde se ha sido muy claro que él quiere es una empresa pública. Y es la EDIS que a mí me tocó cubrir, que a mí me tocó denunciar y que a mí me tocó vivir, y eso es... O sea, es un retroceso, como lo ha dicho. Pues claro, como de 25 años. 30 años. Eso es más viejo que Millonarios, que un título de Millonarios. No. Pero mire lo que ha dicho Aguas Bogotá y lo que ha dicho el mismo gerente del acueducto. Es que es tan contradictorio el tema, porque el gerente del acueducto y el mismo alcalde habían señalado a la ciudad que en Bogotá no habían áreas de servicio exclusivo, que se habían acabado, porque como no habían podido ser aprobadas y haber sacado adelante la licitación, entonces que lo que iba a hacer Bogotá era a través del acueducto de tomar la prestación del servicio, y empezaron a cometer una serie de ilegalidades que es las que vengo demandando ante los jueces. El acueducto se cambió porque sí, a mutuo propio, su objeto social. Nosotros la creamos, los bogotanos la creamos para el tema de alcantarillado y para el tema del suministro del manejo del acueducto de la ciudad. Ellos decidieron de un plumazo ahora asumir el papel de recolección de aseo. Mañana decidirán de pronto hacer comunicaciones o prestar servicios de transporte de taxis o quién sabe qué. Y ahí es donde empiezan los graves problemas. Entonces, en ese mensaje contradictorio, el alcalde dice, no hay zonas de uso exclusivo, es decir, no hay estas 6 zonas, no van a ver, lo vamos a asumir como ciudad. Luego empieza a darse cuenta que no tiene la capacidad y dice, no, un momento, vamos a mantener otra vez las 6 zonas. Luego dice, ya sacaba a los operadores, vengan otra vez y ahora voy a renegociar con ellos.
Pero lo que se mantiene son lo que han señalado, por ejemplo, las personas que están contratando, la están contratando a término indefinido. ¿Qué ha dicho el gerente de Aguas Bogotá? ¿Qué ha dicho el gerente del acueducto? Que es a término indefinido porque ese personal se lo va a pasar a la empresa que van a crear para manejar el tema desde el sector público. En resumidas cuentas, lo que tiene que quedar claro es que el alcalde lo que quiere, y esa es mi discusión, pero no trata de no pelear por mi discusión, es que el alcalde lo que quiere es crear nuevamente la EDIS, asumir la recolección de basuras desde la parte estatal, nombrar 4.300 barrenderos, escobitas, recolectores de basura desde el tema, y generarnos un problema que en el corto plazo, y es una jugada muy inteligente, por eso es mi llamado a los televidentes, porque en los primeros años el tema empieza a funcionar, usted puede bajar tarifa, y después viene el caos como le pasó a la Lo que creo es que los que son adoradores a ultranza de las empresas privadas están totalmente desfasados. El alcalde sí, de la empresa pública el alcalde sí es un partidario de que el sector público, que el Estado asuma responsabilidades en la prestación de los servicios. Eso lo sabemos. Y el control, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entre otras cosas, estos 4 operadores que han tenido el contrato y han manejado Bogotá en el tema de basuras durante 10 años, no lo han hecho con la eficiencia que dicen algunos. Sí, eso no es verdad. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Exacto. Entonces, la ciudad es que... Y además, yo creo que el alcalde no está más sucia lo que quiere es que el Estado, que el distrito asuma el control de la prestación del servicio para que no se le salga de las manos José Gabriel, y pase a los al operadores. alcalde Gustavo Petro lo eligieron, ganó las elecciones democráticamente y tiene toda la potestad para aplicar los cambios que él quiera. Eso no está en discusión. La gran pregunta acá es si su modelo, si lo que está planteando es viable o no dentro de un lapso de tiempo. Pero es que ahí es donde está el problema, Hassan, porque no está claro el modelo. Porque yo entiendo que él, como el concejal, que él quiere una empresa pública, pero esta tarde, preparándome para venir aquí, me encuentro con que el concejal Sanguino, tal vez, decía que la CRA le negó 18 zonas. 12. 18 zonas, entonces no estamos hablando de una sola empresa, sino de 18, o de 6, o de una empresa. Es una, 6 o 18. Yo leí el texto de la respuesta de la CRA. Y mire, el concejal Sanguino está diciendo mentiras. Porque la CRA no dice que no va a autorizar las 12 zonas, lo que pide es aclaraciones sobre algunos aspectos financieros y sobre algunos aspectos de tarifas. Eso es lo que dice, 12, pero resulta más, que hay 6 más. O 12 además de 12 zonas. Son 12. Es que la propuesta de la AGUA es, a la CRA, es que autorice 12 zonas de uso exclusivo. Es decir, 6 más. Pero achicarlas para mejorar el servicio. Lo que yo he percibido de lo que propone el alcalde es establecer un modelo mixto. Yo tengo una interpretación en donde el sector privado tenga algunas zonas, pero también el acueducto tenga otras y compitan sanamente. No, la interpretación que se evidencia de la documentación que recogió para la demanda es precisamente que la... con demanda. 4 demandas. 4 demandas. Es la reforma de la todo está justicia demandado y todo está en manos de un... Yo esperaría, lástima que salen mañana vacaciones, que un juez hubiera suspendido estos decretos, el objeto social del acueducto, no lo pueden haber cambiado. El haber asumido la UAEPS un contrato directo para entregarle al acueducto en un contrato interadministrativo el manejo de las basuras, eso es ilegal. El decreto que sacó el alcalde, eso es ilegal. Y otras normas que están ahí colgadas que son ilegales. Pero ¿cuál es la visión del tema? Quería que los 4 operadores siguieran. No, que venga todo el que quiera recoger basuras como empresa, como lo manda la ley. El tema es que cuando esta administración y las pasadas, pero hablemos de las pasadas, buscaron prorrogar o hacer la licitación para crear las zonas. Pero se empezaron a ver en problemas y empezaron a acudir a la emergencia, a la urgencia manifiesta. Eso no es cierto. Y empezaron a prorrogarle los contratos. Eso no es cierto. Entraron en prórroga de los contratos entraron en prórroga de los contratos y le hicieron una prórroga que finalizaba el año pasado. Eso no es cierto. Usted sabe muy bien. La lectura que yo le doy es que lo que hizo el señor Asprilla estando en la UAEPS fue seguir justificando la incapacidad que tenía para hacer pedir una cosa absurda de 12 horas para lograr no digamos que cosas que no son ciertas. Las prórrogas, entre otras cosas, se debieron a que la Corte tumbó la licitación 011. Pero después, por eso el alcalde Samuel Moreno tuvo que hacerle prórrogas a los contratos. Bueno, aquí yo quiero decir algo. Es un hecho que
Bogotá ha tenido un modelo que ha mejorado frente a lo anterior y tenemos que seguir mejorando. Las 6 zonas han tenido un déficit de servicio, por eso el distrito quiere que sean 12, es decir, zonas más pequeñas para que sea más riguroso, más eficiente. Esa es la prueba de que Petro no quiere volver a una empresa pública. Se deben licitar 12, es lo que él propone. ¿Qué pasa? Los operadores han ellos mismos reconocido que pueden hacer una baja de tarifas de hasta el 25%. Conclusión, llevamos 20 años pagando mucho más de lo que vale. Es decir, tienen unas utilidades más allá de las razonables. Y por otro lado, nosotros, los usuarios, los ciudadanos, tenemos que reconsiderar nuestros hábitos de consumo. Tenemos que llevar menos residuos al relleno. ¿Saben ustedes que le pagamos a Aseo Capital, a Lima y demás? Transporte. Es como un taxi. Nuestra basura, la que sale de nuestra casa, va en carro hasta el relleno, a Usme, a enterrarla, a producir un daño ecológico que el cambio climático, eso que es tan técnico, de verdad tiene que ver. Otra pausa y le doy la palabra a José Gabriel. Hagamos esa breve pausa y ya regresamos aquí en 360. Llegó a Colombia Fonte Celta, el agua mineral más pura. Fonte Celta, enriquecida con solidaridad. Sí, ellos continuaron operando, firmamos anoche el contrato y en el día de hoy están en sus mismas zonas de servicio. Con las demás empresas estamos en proceso de acercamiento, pero ustedes entenderán que este proceso toma tiempo y hasta el momento no tenemos resultados de cierre de un contrato. José Gabriel, usted quería hablar antes de la pausa, le devuelvo la palabra. No, pues, que además de lo que dice la concejal Lozano sobre el trabajo de los operadores, hay una cosa más grave, que demuestra la ineficiencia y el interés creado de los operadores. Ellos tienen derecho a ganar, pero según los cálculos ellos se ganan de utilidades el 40% de ese negocio. Y eso es exagerado, cuando un negocio normalmente en un año gana, en esta época, el 8 o 9%. Cuando hicieron el contrato directo, pues no se los bajaron. Lo otro es que los operadores actuales no intervienen las zonas en donde no es rentable el negocio, no van a recoger, estando obligados, no van a recoger. Hay 617, y el alcalde lo acaba de decir, 617 zonas en donde botan escombros, toda clase de basura, y los operadores nunca pasan por allá porque el costo de la gasolina y el desgaste de los carros no les interesa. Entonces, eso demuestra que el interés privado, que es bueno que esté, y la inversión privada, eso está muy bien, pero que piensen también en el interés colectivo y no solamente en el interés de ellos, como ha ocurrido hasta ahora. ¿Usted cree, Ricardo, que dentro de este esquema, porque aquí hay que comprar camiones que se compraron, usted lo decía, concejal, llegan en mayo, en el marco de lo que significa, por supuesto, la apuesta de gobierno? Hay una apuesta de gobierno. Sí, sin duda. El riesgo que está corriendo el alcalde Gustavo Petro, ¿qué tan grande es? Él lo dijo. Es él todo. Mismo, no, y él es consciente. Tal vez en el tiempo del domingo está la entrevista donde dice que él está poniendo el cuero en el asador. Y sí, por supuesto que sí. Pero es que no es el problema Petro, el problema somos los bogotanos. El problema somos los ciudadanos, y donde tenemos que mirar esto no es si Petro nos cae bien o no, si somos de la oposición o no, sino cómo hacemos para que la ciudad esté limpia y para que esto salga bien. ¿Usted ya compró las 2 bolsas? No. Ay. ¿Usted las ha comprado? Claro que sí, yo tengo 4 canecas en mi casa, pero vámonos por ahora con la blanca y la negra. Yo uso 4 si se burlen de mí. ¿Y usted ya las tiene, Gonzalo? No, y no las voy a comprar, porque a mí me dijo la misma izquierda que las bolsas tardan más de 50 años en biodegradarse y que eso era un pecado ¿Y con tu el medio aporte ambiente. al país y tu aporte al medio ambiente y a tus hijos? Hay una cosa que la gente no ha visto tampoco. Dicen, es que va a arrancar el reciclaje en Bogotá. Por Dios, el reciclaje arrancó hace muchos años. Bogotá produce realmente 7.400, 7.500 toneladas de basura a día. 1.500 toneladas están siendo recicladas. Por la gente, por los recicladores. Desde hace mucho tiempo. No las compré y no las voy a comprar. En la casa se distribuyen, se reparten las basuras orgánicas o material que se pueda reciclar. El problema entonces lo que pasa es que esto es un problema cultural de mucho tiempo. Como decía ahorita, el tema de la recolección de basura en Bogotá es de la edad de piedra. No, eso está claro. La pregunta es, bueno, si está la población bogotana, estamos los bogotanos preparados para reciclar, pues se aprende a reciclar. No, la pregunta es un proceso largo que puede durar una generación entera. Aquí se han hecho experimentos en Bogotá. Yo he sido reportero de Bogotá toda la vida. Y se han hecho experimentos. Pero uno recicla hasta que baja sus 2 bolsas.
y llegan los señores del carro, llámese Ciudad Limpia, Aseo Capital, le dicen cómo y los echan en el mismo carro. Pero esa no puede ser Y la hacen excusa. así, porque no están obligados. Pero mira que esa no puede ser la excusa, que es No verdad. creo, perdón. Basta el mismo Los relleno. carros compactadores traen 2 secciones que digan aquí lo que se recicla y aquí lo que no. viene la ruta Seguramente diferente. que no. ¿Qué va a pasar? Recordemos Cogen que la bolsa son blanca y la bolsa negra, la meten ahí y suápate. Mire, Y yo aquí le- no pasa nada. Quiero agradecer este tiempo y sobre todo para que veamos allá en nuestra casa qué estamos haciendo. Lo más elemental, pongamos de nuestra parte a separar. Mire, en lo público actuará la Procuraduría, la Contraloría, en lo que tenga. Pero usted y yo, ciudadanos, tenemos que empezar por separar en la casa, en la bolsa blanca, lo reutilizable. El papel liso va a servir para hacer otras cosas, Pero ¿qué las tal usted reciclando cajones, y sale a la vidrio. calle y no le ha recogido la basura? Por eso, Porque más es que bien, tiene más que bien, venir Angélica, doble hoy- ruta. Un día pasa el carro apropiado por la bolsa negra, la que debe llegar a ser dispuesta en el relleno, y otro día la ruta selectiva de reciclaje para los recicladores, que con eso trabajan ellos, los recicladores, con sus manos y con su cuerpo, cargando en Acuérdense la carretas columna que escribió el 1.600 doctor Eduardo Berens diciendo que el reciclaje ni da plata ni nada por el estilo. No, Pero mire, eso da plata. los voceros, Pero los operadores también han hablado, veamos qué dijeron. Eso sí que no da plata. Bueno, nosotros como operadores del servicio de aseo hasta el día de ayer a las 12 de la noche recibimos una comunicación en horas de la mañana por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos en la que nos decían que no podíamos entrar al relleno sino como último minuto 11:59 de la noche, motivo por el cual pues debimos hacer una modificación importante dentro de nuestras rutas y frecuencias para poder alcanzar a llegar a esta hora límite que nos entregó el distrito para poder ingresar al relleno sanitario. No obstante, dentro de nuestra responsabilidad como operadores, pues dimos cumplimiento al contrato, prestamos el servicio de una forma eficiente hasta más o menos 10:30 de la noche que estuvimos en rutas, en las vías, para poder finalizar con el ciclo de la prestación del servicio de aseo, es decir, entrar antes de las 12 de la noche, máximo 11:59, al relleno sanitario. ¿Cómo recogen la basura si no la pueden llevar al relleno? No, y además, ¿cómo le van a decir a los operadores? Ustedes, hasta las 0 horas del día usted puede llevar basura y no le vuelvo a recibir más en el relleno de Doña Juana, no pues el señor no puede operar a las 9 de la noche ni a las 10 porque ya ir hasta Usme, donde queda el relleno, pues le puede generar quedarse con la basura, con los residuos que no le van a recibir. Y una aclaración a la doctora Angélica, yo no compré la bolsa, es que mire, esto ¿cuántos años duran en ser absorbido después por la misma por tierra? eso hay que reutilizarlo. Donde lo que yo considero es que el Consejo, por ejemplo, sacó un acuerdo que decía que que buscaba prohibir, limitar que los supermercados dieran bolsas. Y estábamos volviendo a que se dieran cajas. Ya hay algunos supermercados que daban cajas porque estábamos diciendo que la bolsa era nefasta para el medio ambiente. Yo prefiero llevar mi cajita y en mi cajita echo todo el papel que saco. Yo me conseguí una información muy general del nuevo contrato, el que firmaron con Ciudad Limpia. Y en ese nuevo contrato se establecen condiciones nuevas para el manejo de las basuras. Entre otras cosas... O sea, no es lo mismo. Mire, están diciendo que el caos de los contratos... Están diciendo que el alcalde Gustavo Petro terminó cediendo frente a los mismos contratistas. Pero las condiciones... ¿Es eso cierto? No, digamos que firmó un contrato, la administración con Ciudad Limpia, pero en condiciones nuevas, en donde se respeta el texto del mandato de la Corte Constitucional y se ponen, por ejemplo, condiciones para que los operadores respeten el trabajo de los recicladores y dispongan las basuras de otra manera. Eso quiere decir que si se completa el plan de Petro, si se lleva a cabo en su totalidad, en lugar de que lleguen diariamente al relleno sanitario 7.300 toneladas de basura diarias, se van a llegar 6.000 toneladas, más o menos 1.000 toneladas menos. ¿Por qué? Porque los operadores se comprometieron a trabajar coordinadamente con los recicladores, que por otra parte van a ser remunerados vía la tarifa. Yo quiero agregar algo, mire, el plan de desarrollo que es de Bogotá, no es del alcalde ni es de Petro, es de todos los bogotanos, y en esto tenemos que de verdad poner por encima a la ciudad los intereses de todos. En su artículo 30, el programa Basura Cero es súper ambicioso, y es que la meta es lograr reducir que llegue al relleno el 30% menos
de lo que hoy llega en todo el plan de desarrollo. Y eso pasa por nosotros los usuarios, por nosotros los consumidores. La semana entrante demos el regalito empacado de una forma más sencilla, que el cariño y la sorpresa sea otro. Me gusta, como dice Orlando, que él utiliza caja. Perfecto. Utiliza caja, pero tiene 4 demandas. Claro, 4 porque demandas. no estoy de acuerdo con el fondo de lo que quiere el alcalde con pero esto. ayuda Yo con estoy de la acuerdo forma. con que este gobierno nos quiera volver a llevar al siglo pasado. Orlando, Y entonces, con todo cariño estás manipulando. Nos pide el alcalde, creémosle un banco, compremos un banco para la ciudad. Un banco para la ciudad. ¿Y cuánto cuesta, alcalde? Ni siquiera sabía cuánto costaba. Pero mire, y crear un banco público. El tema del banco lo hacemos. Y pero invertirle Ricardo, $1 millón de pesos a salvar el San Juan de Dios, que está más muerto. Le pregunto por temas de responsabilidades. Se le ha criticado mucho al alcalde Gustavo Petro que no ha asumido la responsabilidad. Que él ha fijado... Le pregunto lo que están diciendo algunos. Que le está echando la culpa a los operadores, que le está echando la culpa a otros sectores, que los medios han sido muy duros criticando la propuesta, que hay infinidad de factores, pero que realmente él lo que está haciendo está bien enfocado y todo apunta a que está bien. ¿Es eso cierto o no es cierto? Él está convencido de que ese es el camino, es la decisión que tomó y hasta donde le he escuchado, él está dispuesto a asumir la responsabilidad. Que la ciudad está mirando eso con cierta tendencia, están cargados, sí están cargados los medios. La ciudad no ha estado hoy más limpia ni más sucia que otros días, y porque antes los medios no dijeron nada. ¿Dónde estaban antes los Pero controles? ¿dónde estaban los medios que no criticaron eso antes? En eso el alcalde tiene la razón. Yo no sé si aceptó o no, parece que sí, pues que se equivocaron y dejaron la ciudad 12 horas sin recoger la basura, y eso se nota inmediatamente. Y lo que creo que tienes que prepararse hoy igual de sucia que antes. En el recorrido que yo hago habitualmente, que lo hice hoy con ojo crítico, estaba un poquito más sucia, pero en esencia era la misma cosa que yo veo todos los días. Y me mueven los sectores que han criticado. Yo vivo en Chapinero. Mucho más sucia. Las esquinas están acumulando en las basuras. Los sectores residenciales no se han recogido las basuras. La forma como está recogiendo las basuras, volver a ver los carros chorreando. La otra semana llegan de Nueva York. ¿Qué es lo más grave que ve usted sobre lo más grave? El tema de las volquetas, el tema de cómo se está la basura. Lo más grave es que el alcalde esté llevando a la ciudad nuevamente al modelo estatista de la recolección de basura, y por eso las demandas que hemos presentado y la pelea que vamos a dar hasta el final para impedir que el alcalde Gustavo Petro nos vuelva a crear la EIS. Pero es que eso es lo más nefasto. Petro es un funcionario de 4 años, pero es que él no está en eso, eres tú quien quiere llevar allá. Él ha sido claro, el alcalde quiere una empresa pública y no se lo vamos a permitir. De verdad, primero Bogotá, nosotros somos de paz. No lo vamos a permitir. Hay sectores recalcitrantes en la ciudad y en el país que se oponen a los cambios. ¿Cuáles son? ¿Los operadores? Le presento uno. Yo creo que, y en eso coincide el alcalde con el presidente Santos. No es sino que Santos proponga la ley de tierras y una reforma agraria y un foro agrario y la ley de víctimas, y sectores recalcitrantes que le tienen miedo al cambio y se oponen al cambio, salen y yo quiero decir protestan y resisten. Lo mismo pasa con Petro. Petro está cumpliendo con el plan de gobierno y con el plan de desarrollo que aprobó, entre otras cosas, el mismo consejo. Es que en el plan de desarrollo dice basura cero. Yo quiero agregar una cosa, mire, hoy tenemos en Bogotá una oportunidad. No es la política, si Parada saca más votos que Petro, no la próxima vez. Estamos construyendo un futuro. Nosotros como sociedad estamos apostándole al planeta. Tenemos que repensar el consumo, ser ciudadanos críticos, tomar nota, asómense a la ventana esta noche, me recogieron o no, mañana vigile, porque esos son recursos suyos, vía tarifa, pero lo importante es reajustar los nombrando hábitos de 4.600 personas que van a ser después que no vamos a poder mover, fortaleciendo el sindicalismo, que es uno de los escenarios más fuertes que tiene el sector de la izquierda que acompaña al alcalde. Uy, qué susto, el sindicato, reviviendo la ES. Esto es burdo, lo que están haciendo con Bogotá es burdo. Señores, es retomar lo que en el pasado tenemos que hacer una pausa. En un discurso mamerto y en un discurso que lo único que lleva es engañar al ciudadano. Ha dicho usted muchas cosas, vamos a ver qué le contesta.
Vamos a hacer la pausa, la última de esta noche, entramos a la recta final aquí en 360. Regresamos a 360 grados y vamos a la parte final. Usted mencionaba algo muy interesante, Ricardo, y es el tema de cómo el esquema también va por peso, por lo menos en el anterior. Es decir, se paga es por peso, se veía de pronto camiones recogiendo tierra. Tierra, ¿no? Olímpicamente. Nosotros grabamos y tomamos fotografías de muchos carros y ¿cómo se llaman? Los escobitas recogiendo no la basura, sino tierra, que es mucho más pesada, y algunos más descarados la mojaban. Para que llegara muy pesada. Por lo que hoy estaba mojada. No. En esa época. Ayer había por ahí en alguna carretera camionetas, pero pues no estaban recogiendo tierra. Lo estaban sacando, pero no quiere decir nada más. Mire, José Gabriel, los críticos del alcalde Gustavo Petro van a ser críticos hasta el final. Le van a criticar absolutamente todo. Desde el tema de su política de basura cero, si quiere el día de mañana, el tema de salud, el tema de transporte. Esto es un tema que va más allá de realmente el tema puntual de las basuras, es ir en contra del modelo de Gustavo Petro, es acabar con su alcaldía, es buscar la revocatoria de su mandato y es anularlo políticamente como un futuro candidato presidencial. ¿Usted lo ve en ese sentido? Usted tocó el tema clave, el de fondo. Yo creo que hay sectores de la sociedad colombiana que le tienen miedo, pánico a que Petro sea un excelente alcalde haciendo propuestas y concretándolas. Ese es el tema de fondo. Petro, si tiene éxito en la alcaldía, va a ser un rival muy fuerte, por ejemplo, para el doctor Vargas Lleras en el 2018, si Santos aspira a la reelección. Si a Petro le va bien en Bogotá, es un rival directo de Germán Vargas Lleras para la presidencia de la República. Ese es un tema de fondo. Entonces, por eso aparecen ahora las superintendencias, el superintendente de Industria y Comercio, que dicen, a mí no me consta, que es cuota del doctor Vargas Lleras en el gobierno, interviniendo la empresa de acueducto de la manera más brutal y más arbitraria del mundo. Aparece la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, interviniendo anoche el relleno sanitario. ¿Cuándo lo había hecho? Nunca. Aparecen ahora, cuando el alcalde está tratando de sacar adelante un proyecto de modernización del manejo de las basuras. Y antes no han aparecido. Cuando era el manejo, lo que dice Ricardo sobre el peso de las basuras con tierra, poniendo las tarifas y ganando dinero a manos llenas, los operadores. ¿Usted lo ve igual, Ricardo, o no? Ahí sí no decía nada las superintendencias ni los organismos de control. ¿Lo están haciendo por esa razón o lo están haciendo porque los no, pues es un manejo. Que hay un manejo político, por supuesto que sí, pero el alcalde da mucha papaya. Al alcalde le falta, en serio, le falta serenarse, le falta tomar decisiones y una vez las toma, sostenerlas y venderlas. Si el alcalde vendiera esta idea como la vino a vender Angélica, todos estábamos aplaudiéndolo y ayudándole. Claro, es que tuvo pues un año para echarnos el cuento. Entonces, este discurso que acaba de echarnos Angélica hoy de la protección del planeta, de la conveniencia del reciclaje, del trabajo, a mí no me parece malo que 4.500 personas tengan trabajo y que les paguen bien y tienen derecho a su sindicato, por supuesto. Eso no me parece malo, pero de esa forma. Pero véndanlo bien. El discurso de los operadores. Y no case las peleas, es que casa demasiadas peleas al tiempo. Entonces termina contra las cuerdas y la hay un problema de comunicación, tiene razón, hay un problema de comunicación de la administración con la ciudadanía. No explica. Parece que esperaron que la ciudadanía interprete pues los... Hoy debería estar él aquí ayudándonos a resolver los problemas. Mira, el alcalde se le ha llamado muchas veces. De por sí, el tema puntual de venir a medios de comunicación es muy selectivo con eso. Si uno va a la alcaldía y de pronto le pasa una cámara, atiende. Pero si uno le invita a un debate como este, a confrontar ideas, no ha sido tan abierto al tema. Por eso no ha venido a esta mesa. Y ha sido invitado en varias oportunidades, sido un escenario, igual que el secretario de Gobierno Guillermo Asprilla. Y el punto es realmente poner el debate en la mesa. Ahora, ¿qué política? Claro, ¿qué política? Yo empecé diciendo que efectivamente el alcalde durante los últimos meses ha dicho muchas cosas que dadas las circunstancias políticas y demás, pues nos pone en una situación de tensión que es innecesaria, nos fatiga como ciudadanas la polarización, pero es un hecho, estamos en política.
La apuesta sí tiene que ser a una comunicación y una pedagogía. Empecemos por lo elemental. Bolsa blanca, bolsa negra, caja blanca, caja negra para Orlando. Eso es nuestra gran apuesta. Sí, ya la verdad no. Tenemos de verdad como ciudadanos, estos son hábitos de consumo. El planeta, esta locura de la lluvia y el sol, no es casual ni es tan alejada de esto. Nos toca a cada uno poner nuestro granito de arena. Mire, Orlando Parada y yo estamos allá todos los días haciéndole control al alcalde, superintendencia, toda la burocracia que los ciudadanos pagan, estamos actuando y operando. Lástima que no estuvieron los pasados 18 años viendo por qué no cumplían los contratos. Nos quedan minutos para las conclusiones. En un minuto, denme sus conclusiones, concejal. No, mi conclusión es que el alcalde tiene una agenda clara de un modelo prochavista, de un modelo de acabar con la inversión privada, de polarizar entre ricos y pobres, de considerar que hasta... el que tenga una casita hasta 75 millones de pesos, ese ya ahí para arriba es rico. Eso es santo. Intentó comprar los buses de Transmilenio, ahora nos dice que hay que comprar bancos, privatizar un banco. Para darle crédito a los pobres, lo que hay que hacer es enfrentar este discurso que nos tiene el alcalde e impedir el fondo. Y no victimizarlo. Esto cuando se victimiza lo que hace es fortalecerlo políticamente. Este alcalde está cumpliendo con un plan de gobierno, primero. Segundo, en el tema de las basuras está poniendo al día a una ciudad como Bogotá. Ojalá lo dejen, que el gobierno nacional, la superintendencia y los organismos de control tan acuciosos ahora lo dejen. Y tercero, Petro es un tipo que causa temor en sectores que no quieren un solo cambio en el país. Como ustedes hablaron antes, 30 segundos y 30 segundos. El tema del reciclaje en Bogotá es suyo y mío, no solo de Petro. A él le exigimos cuentas, lo vigilamos, lo controlamos, usted y yo, ¿qué estamos haciendo? Y esta es una transición complicada. Vamos a tener unos días raros, unos días con mucho por mejorar, pero va a salir bien. Y va a ganar Bogotá, Ricardo, no Petro. concluyas este debate, 30 segundos. Pues esperemos que el alcalde tenga la razón, que como decía mi abuelita, ojalá se salga con la de él y la ciudad esté cero basura. Lo dudo, pero apostemos. Lo dudo, pero ahí está. Ricardo Galán, gracias por aceptar la invitación. Concejal Angélica Lozano, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Concejal Orlando Parada, gracias por aceptar la invitación. Y José Gabriel Fonseca, gracias por aceptar la invitación. Yo estoy, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Es una próxima oportunidad. Hacer el desminado del sitio donde se ha producido la voladura, se puede considerar que cada torre puede estar costando en promedio 200 millones de pesos. Sumémosles más ceros a esta cuenta. En promedio, entre 2.000 y 5.000 millones de pesos paga el gobierno en recompensas a quienes denuncien o ayuden a la captura de cabecillas de la guerrilla. Y son no menos de 10 de la FARC, otro tanto del ELN, Bacrim y narcotráfico. Daniel Mejía, del Centro de Estudios Económicos de la Universidad de los Andes, indica que si no tuviéramos esos costos y gastos de la guerra en Colombia, seríamos una pequeña potencia de Sudamérica. Colombia, sin ese nivel de violencia, podría tener los niveles de desarrollo que tiene Chile o que alcanzó México hasta cuando le empezó el problema del narcotráfico. Costos de guerra. Esa frase suena fuerte para desarrollar empresas y atraer inversión. Por ello, grandes industrias no escatiman en pagar el impuesto al patrimonio para reclamar seguridad. Este año los empresarios pagarán 7 billones de pesos y esperan que la consolidación de la seguridad democrática no se pinche. Países que no tienen esta problemática pueden dedicar esos recursos a educación, a salud, a infraestructura. Entonces, uno lo que le está restando es recursos al aparato productivo y al Estado como tal y dedicarlos a este tema del conflicto. Eso tiene un peso en la competitividad. Capacitar las fuerzas especiales FUDRA, Omega, Jungla, para capturar o dar de baja a Cabecillas Cuesta. Para la operación contra alias Cuchillo, emplearon 19 helicópteros, 3 aviones plataforma, 200 comandos.
La operación que dio de baja a Mono Jojoy costó $450.000. Sumémosle la de Cano, Reyes y otros. Fácilmente en una toma, de las llamadas tomas guerrilleras, esos combates que podrían dispararse fácilmente 100.000 o más proyectiles. Según cifras de reparación, por cada combatiente que cae en campo de batalla, se pagan algo así como 22 millones de pesos. Pero como reza el dicho popular, la vida no tiene precio. Ahora, si se continúa por la línea del costo humano, ¿Tu ropa dónde está? Steven. la historia del país es incalculable el valor por secuestro, extorsión, boleteo, desplazamiento de colombianos. Arriba, arriba. Como reparación colectiva es mucho más. Las cifras de Álvaro Villarraga, miembro de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, indican que es poco lo que hay para pagar a las víctimas por el postconflicto. Que a veces lo pierden todo y quedan cocinando en la calle. Y ahora estamos gastando mucho más en guerra y en factores de violencia o prevención de violencia que en lo que es propio del postconflicto al que se aspiraría, que son atención de víctimas y reconstrucción, que para este año son superiores a los 6 billones de pesos. Ya no más guerra, ya no más minas. A esta gente, digámosle, que no a la guerra. En esta sumatoria de cuentas de la guerra está el ataque a la infraestructura. Torres de energía, oleoductos, puentes que se convierten en objetivos de la subversión, que ponen a pagar a las aseguradoras. Esto sí que cuesta, según la Asociación Colombiana de Ingenieros y Electricistas ASIE. Los atentados a los oleoductos pueden estar costando su reparación en una zona, por ejemplo, como Caño Limón, Coveñas, entre 100 y 200 millones de pesos. Ahora, en el caso de las torres, como hay que llevar la nueva torre, asegurar la zona... Tres cabezas, guerrilla, vaquín y delincuencia común, no hagan de las suyas. Por eso el ejército tiene 50 brigadas y 100 batallones con presencia en sitios críticos. Entre guerrilleros. El siguiente comentario es del excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, el general Héctor Fabio Velasco. La guerra es muy costosa, desafortunadamente. Y si nosotros estuviéramos en paz, no necesitaríamos tener un ejército como el que tenemos, ¿sí? Un ejército de profesionales con un número tan alto que es costoso. El conflicto armado en Colombia se recalienta. El año pasado ocurrieron en Colombia 794 acciones de grupos armados ilegales. Solo el departamento del Cauca registró 125 hechos violentos. Tendremos que estar mejor, es lo único que le digo, porque no me gusta lo que veo. Tener bien dotada a la tropa, con uniformes, alimentación, armamento, munición, transporte, alojamiento, equipos de comunicación y sueldo cuesta. El ejército este año representa 7.3 billones de pesos. La proporción entre guerrilleros y soldados es de 10 soldados por cada guerrillero. ¿Por qué? No es porque va a combatir uno 10 contra uno. Es para poder tener la disponibilidad de atacar o neutralizar su acción en diferentes frentes. Aquí toca aclarar los palos. No, pero... Para pelear se necesita un contrincante y la subversión también gasta en los suyos. Compra ilegal de armas, uniformes, munición. Así lo indica una investigación hecha por Alejo Vargas, miembro de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina. Esa cifra para el caso de los movimientos guerrilleros
nos daba algo del estilo de cerca de $1 millón día. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre Colombia y en el mundo. Y hoy 360 empezará mostrándole a ustedes, aparte de un documental que nos dice cuánto cuesta la guerra en Colombia. El equipo de investigación de nuestro programa aliado Testigo Directo realizó una polémica investigación que demuestra cuánto invierte el Estado colombiano en la guerra contra las FARC, cuánto gasta el terrorismo y cómo afecta todo esto el desarrollo del país. Y en nuestro segundo tema de la noche, el bloque largo, será un debate acerca del nuevo esquema de basuras en Bogotá, que dicen resultó una completa improvisación en la capital. Bogotá amaneció a los operadores privados y el alcalde Gustavo Petro inició, por supuesto, su esquema de recolección en medio de grandes críticas por no tener un plan claro y volver a recoger basuras en volqueta. 360 grados con el ojo puesto en el nuevo modelo de basuras en Bogotá. No se vayan, ya regresamos de inmediato en segundos con este especial. Hoy en 360 grados empezaremos hablando justamente de cuánto se invierte de la guerra en Colombia, mirando aparte de un documental realizado por nuestro programa aliado Testigo Directo. Los invito a ver este tema puntual de cuánto cuesta la guerra en Colombia. Choques entre grupos ilegales y el ejército y la policía, secuestro, desplazamiento, atentados a la infraestructura, víctimas de mina, muertes. ¿Cuánto cuesta la guerra en Colombia? Teniente Ismael Mauricio Gómez Paredes, caído en combate. Soldado Jorge Rodríguez, caído en combate. Soldado José Ricardo López Galeano, caído en combate. Son ellos apenas algunos de los 5.400 soldados que han caído en este conflicto armado que se vive en Colombia. Pero la cifra va mucho más allá. Entre el 2002 y la fecha, 17.000 soldados han resultado heridos. 8.000 de ellos son víctimas de minas antipersona. Este es el real costo de la guerra en Colombia. El único servidor público que en el momento de su posición jura entregar la vida por el compromiso de ese deber funcional es el miembro de la fuerza pública. Este año el gasto en defensa y seguridad de los colombianos cuesta 23.490.000 millones de pesos. El presupuesto que para el Contralor Delegado en Defensa, Javier Lastra, es considerable, pero necesario si usted y yo queremos vivir medianamente en paz. ¿Cuántas personas secuestraban antes, hace 4 o 5 años? ¿Y cuántas personas se secuestran hoy? ¿Cuántas tomas guerrilleras a poblaciones había antes? ¿Y cuántas hay ahora? Y ya puede uno hacer comparativos de si estos recursos y estas inversiones que estamos haciendo los colombianos tienen sentido o no. Nuestro país se convierte en América Latina en la tercera nación que más invierte en defensa y seguridad, después de México y Brasil. Con justificación, uno de los años pico fue el 2010, cuando se registraron 1.200 combates en territorio nacional. El año pasado fueron 454 contactos armados por iniciativa de la fuerza pública. Esta es la reflexión económica del costo de guerra por parte de uno de los generales que combatió la guerrilla con buenos resultados. ¿Qué necesitan ustedes para ganar la guerra? Como si yo les dijera, dame $1 millón y la ganamos. ¿Y los desplazados? ¿Y la restitución de tierras? ¿Y la inseguridad en las ciudades? ¿Y los reinsertados? ¿Y la parapolítica? ¿Y la narcopolítica?
Entonces ese es el conflicto. Datos de la Corporación Nuevo Arcoiris indican que un soldado al día cuesta 800.000 pesos y 3 millones de pesos estando en operaciones. Ahí hemos encontrado otro campamento y nos hemos topado con 2 artefactos explosivos. Pero hay que garantizar que la culebra